3 palabras lo cambiaron todo. Ya está despertando. Se suponía que no iba a sobrevivir a esa cirugía. Se suponía que no iba a enterarme de lo que habían hecho, pero lo hice. Y ahora van a entender por qué nunca hay que subestimar a una mujer que ya no tiene nada que perder. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Lo primero que sentí fue el olor a antiséptico, seguido por el pitido constante de las máquinas que confirmaban que seguía con vida. Mis párpados parecían pegados con cola industrial, pero logré abrirlos y vi un techo de losas blancas y luces fluorescentes. Ya está despertando, anunció una enfermera con entusiasmo, como si recobrar la conciencia fuera un logro personal. El rostro de Rebeca apareció sobre mí, con el maquillaje impecable a pesar de lo que asumí había sido una emergencia médica. Su sonrisa tenía ese toque ensayado frente al espejo, lo bastante cálida para engañar a cualquiera. Pero yo llevaba 43 años siendo su madre. Detrás de ella estaba David, mi yerno, revisando lo que parecía un reloj nuevo y bastante costoso. ¡Qué coincidencia! Como si las crisis médicas vinieran acompañadas de nuevos accesorios. Madre, por fin estás despierta. La voz de Rebeca tenía ese tono teatral que le conocía desde las obras de teatro en la preparatoria. Estábamos tan preocupados. Quise hablar, pero sentí la garganta como si hubiera tragado grava. Lo último que recordaba con claridad era la cena en mi casa. Creo que era carne al horno, y luego ese dolor agudo en la cabeza que me tumbó de inmediato. No te esfuerces, dijo David, acercándose con esa actitud calmada que seguramente usaba con sus clientes mayores. Ya está todo resuelto mientras te recuperabas. Esa frase, ya está todo resuelto, nunca en mi vida había sido señal de buenas noticias. ¿Qué quieren decir? Logré decir con voz ronca. Intercambiaron una de esas miradas cargadas que las parejas casadas perfeccionan con el tiempo. Bueno, empezó Rebeca con ese aire delicado de quien se dispone a hablar de algo desagradable pero necesario. Por tu estado y las recomendaciones del doctor sobre evitar el estrés, vendimos la casa de la playa, completó David con soltura. Por un momento pensé que el aneurisma me había afectado el oído. Perdón, ¿cómo? La propiedad de Bahía de Banderas, Nayarit, aclaró David, como si existiera confusión sobre cuál casa frente al mar de $3 millones se refería. La venta se cerró ayer, mi refugio, mi lugar seguro, la casa donde pensaba pasar lo que me quedara de vida, mirando el mar y leyendo todos esos libros que nunca tuve tiempo de leer durante mi carrera académica. Eso es imposible, susurré. Nunca autoricé ninguna venta. David sacó una carpeta manila de su portafolio con el aire de un mago revelando su mejor truco. En realidad sí lo hiciste. Aquí está. Señaló una firma que se parecía, apenas, a mi letra. Si uno entornaba los ojos y había bebido lo suficiente, quizá pasaba. El doctor explicó que los problemas de memoria son normales después de un trauma cerebral así, añadió Rebeca tratando de ser útil. Pérdida de memoria a corto plazo, confusión sobre hechos recientes. Miré el documento, tratando de cuadrar lo que veía con lo que sabía que era verdad. No recordaba haber firmado nada relacionado con la casa, pero tampoco recordaba nada de la última semana. Así que tal vez tenían razón. Es probable que te sientas desorientada, continuó David con una simpatía casi profesional. Es comprensible, por eso nos encargamos de todo por ti. El dinero de la venta se usará para tu cuidado, explicó Rebeca. Encontramos una clínica muy bonita en Guadalajara que se especializa en recuperación después de un derrame cerebral en Guadalajara, a más de 3.000 kilómetros del mar que tanto amaba. De todo lo que me era conocido, no entiendo, dije despacio. ¿Por qué Guadalajara? Es donde hallamos la mejor atención por el costo más razonable, respondió David. Tus gastos médicos van a ser altos y queremos asegurarnos de que el dinero rinda. Algo empezaba a tomar forma en mi cabeza. No era exactamente sospecha, pero sí una conciencia creciente de que esta conversación seguía un guión del que yo nunca recibí copia. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, pregunté. 6 días, contestó Rebeca. La cirugía fue muy complicada. No estábamos seguros de qué. Dejó la frase al aire, pero entendí perfectamente lo que no dijo.
No estaban seguros de que sobreviviría, y de algún modo, durante esos 6 días en que mi vida pendía de un hilo, lograron vender mi casa. El momento parece increíblemente oportuno, observé. La sonrisa de David titubeó apenas. No quisimos agobiarte con asuntos de negocios durante tu recuperación. A veces la familia tiene que tomar decisiones difíciles. Cerré los ojos, intentando procesar esa información entre la niebla de medicamentos y confusión. Al abrirlos de nuevo, Rebecca y David me observaban con expresiones que podrían parecer preocupadas si no las mirabas demasiado de cerca. «Creo que necesito descansar un poco», dije al fin. «Claro», dijo Rebecca, inclinándose para besarme la frente. «Te dejamos dormir». Mientras recogían sus papeles y se alistaban para irse, vi algo que me heló la sangre a pesar del aire cálido del hospital. El maletín de David tenía sus iniciales grabadas, pero lo que me llamó la atención fue el pequeño logo debajo: Montiel y Asociados, Derecho Inmobiliario. Mi yerno no era cualquier abogado. Se especializaba en transacciones de bienes raíces y, al parecer, acababa de cerrar una muy importante mientras yo estaba inconsciente. Las piezas aún no encajaban del todo, pero tenía la certeza de que iba a necesitar cada gramo de la inteligencia que me sostuvo durante 30 años en la política universitaria para entender qué juego se estaba jugando aquí y si yo era una jugadora o el premio. El sueño se me escapaba como la solución a un problema académico especialmente complejo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el maletín con las iniciales de David y esa firma fluida que se suponía que era la mía. Para cuando la luz de la mañana se filtró por las persianas del hospital, ya había tomado una decisión. Si alguien estaba jugando con mi vida, iba a aprender las reglas. Apareció una enfermera nueva con mi desayuno, una mujer alegre cuyo gafete la identificaba como Elinor Rodríguez, enfermera titulada. Tenía ese aire eficiente y directo que siempre aprecié tanto en las enfermeras como en los estudiantes de posgrado. «Buenos días, señora Teresa. ¿Cómo nos sentimos hoy?». Como alguien a quien le informaron que vendieron su casa mientras estaba inconsciente, respondí, lo cual es o una gestión familiar extraordinariamente eficiente o algo mucho más problemático. Elinor se detuvo al ajustar mi suero. Su sonrisa profesional cambió por una más sincera. «Eso sí suena extraño. Normalmente las transacciones inmobiliarias requieren la presencia del dueño de la propiedad. Eso pensaría cualquiera». Ella se puso a revisar mis signos vitales, pero noté que miraba mi expediente con una atención que indicaba que leía entre líneas. Después de 25 años en el ámbito académico, aprendí a reconocer la inteligencia cuando la veía. «Señora Teresa», dijo en voz baja, «en mi experiencia, los familiares que toman decisiones financieras importantes para pacientes incapacitados suelen hablar con el personal médico para asegurarse de que coincidan con los planes de tratamiento y los tiempos de recuperación». «¿Y ellos hablaron con el personal médico?». «Que yo sepa, no». Elinor terminó sus revisiones y se acercó más a mi cama. «He sido enfermera aquí por 15 años. He visto casos donde las familias de pacientes mayores toman decisiones que no siempre son lo mejor para ellos». La forma tan delicada en que lo dijo me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su experiencia con dinámicas familiares en situaciones médicas críticas. «¿Qué le aconsejaría a alguien en esa situación?», pregunté. «Le aconsejaría pedir copias de todos los documentos, conocer bien sus derechos legales y buscar asesoría independiente si algo le parece dudoso». Hizo una pausa. «También le sugeriría revisar sus expedientes médicos para saber exactamente qué ocurrió antes de la cirugía». Después de que Elinor se fue, me quedé mirando el techo, tratando de reconstruir los eventos que llevaron a mi colapso. Los recuerdos eran frustrantemente borrosos, pero ciertos detalles empezaban a surgir como fotos revelándose en un cuarto oscuro. David había estado visitándome con más frecuencia en las últimas semanas, siempre con alguna excusa, revisando cómo me sentía, llevándome víveres, insistiendo en prepararme el café. En ese momento, pensé que su interés era por verdadera preocupación, aunque me pareció algo raro viniendo de alguien que antes apenas prestaba atención a la rutina diaria de su suegra. Y yo me sentía cada vez peor.
con dolores de cabeza, mareos y confusión, síntomas que atribuía a la edad y al frío del invierno. Pero ahora, al mirar atrás, la coincidencia con la repentina atención de David se volvía sospechosa. Cuando Rebeca y David regresaron esa tarde, ya tenía mis preguntas listas. Había estado dándole vueltas a lo de la venta de la casa. Empecé sin rodeos. Me gustaría entender mejor la línea de tiempo. David se acomodó en la silla con la confianza de alguien acostumbrado a explicar trámites complicados a clientes confundidos. Claro, ¿qué te gustaría saber? ¿Cuándo se supone que firmé los papeles? 3 días antes de tu aneurisma, respondió con calma. Me llamaste, dijiste que habías estado pensando en mudarte a un lugar más pequeño. Me pediste que preparara los documentos. ¿Y los firmé dónde? ¿En mi casa? Los llevé personalmente, los revisamos juntos. Firmaste delante de mí. Sonaba creíble, profesional, y aún así, algo no cuadraba. No porque no pudiera imaginarme vendiendo la casa. A los 72 años tenía sentido querer reducir responsabilidades. Pero cada instinto que había afinado tras décadas escuchando excusas estudiantiles me decía que esa historia estaba ensayada. Me da curiosidad algo, dije. Eres abogado inmobiliario, pero nunca lo mencionaste en todos estos años. Una tensión casi imperceptible apareció en los ojos de David. No me pareció relevante en reuniones familiares, salvo cuando tu suegra necesitó vender su casa en plena crisis médica. María, interrumpió Rebeca, la experiencia de David ha sido una bendición. ¿Te imaginas pasar por todo esto sin alguien que entienda el tema legal? Miré a mi hija, de verdad la miré. Rebeca siempre había sido hermosa, pero últimamente había algo distinto en su apariencia. Joyas nuevas, ropa costosa, un brillo general que sugería una mejora económica reciente. Tienes razón, dije al fin. Es una suerte que David estuviera disponible para encargarse de todo con tanta eficiencia. Ambos se relajaron un poco, interpretando mis palabras como aceptación en vez de la desconfianza creciente que realmente sentía. Cuando se fueron, Leonor volvió con mis medicamentos de la noche. ¿Qué tal la visita?, preguntó. Instructiva, respondí. Dime una cosa, Leonor, según tu experiencia profesional, ¿qué tan común es que la gente haga cambios drásticos justo antes de sufrir una emergencia médica grave? La expresión de Leonor se volvió pensativa. Por lo que he visto, señora Teresa, las coincidencias en temas médicos casi siempre merecen una mirada más atenta. Esa noche, mientras escuchaba los sonidos del hospital a mi alrededor, tomé otra decisión. Si David y Rebeca pensaban que trataban con una anciana confundida que podían manejar con explicaciones suaves y caras de preocupación, estaban a punto de descubrir qué tan equivocados estaban. 30 años de lidiar con la política universitaria me habían enseñado que los rivales más peligrosos eran los que sonreían mientras planeaban tu caída. Era hora de recordarles que la jubilación no me había vuelto tonta. A la mañana siguiente llegó la doctora Sara Delgado, una neuróloga con una inteligencia aguda que me recordó a mis mejores estudiantes de posgrado. Revisó mi expediente con la atención de quien sí lee la letra pequeña. Señora Teresa, quiero hablar con usted sobre su historial de medicamentos antes del aneurisma. ¿Puede contarme qué tomaba regularmente? Medicamento para la presión, lisinopril, creo. Un multivitamínico diario, ibuprofeno de vez en cuando para el dolor de las articulaciones. Hice una pausa, tratando de recordar, y recientemente, David, mi yerno, había empezado a traerme unos suplementos. Decía que podrían ayudar con el cansancio que venía sintiendo. La doctora Delgado tomó notas con cuidado. ¿Recuerda qué suplementos eran? Dijo que eran una combinación de vitaminas y minerales. Venían en cápsulas sin etiqueta, lo cual me pareció raro. Pero David explicó que su médico le había recomendado una fórmula específica de una farmacia de compuestos. ¿Y cuándo empezó a tomarlos? Tal vez hace unas 6 semanas. David insistía mucho en que me ayudarían con la energía y la presión. La pluma de la doctora Delgado se detuvo. Su presión ha estado bien controlada desde hace años, según los registros de su médico de cabecera. ¿Qué la hizo pensar que necesitaba ayuda adicional? Buena pregunta.
David mencionó que mis lecturas parecían elevadas cuando él me las tomaba durante sus visitas. Él trajo un monitor casero, dijo que quería asegurarse de que yo me estuviera cuidando, y tú te sentiste tranquila tomando suplementos sin etiqueta basándote en esas lecturas. Dicha de esa manera, sonaba increíblemente ingenuo. David es un profesional. Supuse que había consultado con expertos médicos. La doctora Delgado cerró mi expediente y me miró directamente. Señora Teresa, voy a pedir unos análisis de sangre adicionales. Quiero revisar si queda alguna sustancia en su cuerpo que haya contribuido al evento cardiovascular. ¿Cree que los suplementos causaron mi aneurisma? Creo que vale la pena investigar si lo que estaba tomando eran realmente suplementos. Después de que la doctora Delgado se fue, no podía dejar de repasar cada momento con David durante los últimos 2 meses. Su repentino interés por mi salud, el monitoreo de la presión en casa, las cápsulas sin nombre que insistía que me harían sentir mejor. Cuanto más pensaba en eso, más convencida estaba de que me había sentido peor desde que empecé a tomarlas, no mejor. El cansancio había aumentado, la confusión también. La semana antes de colapsar, ya me costaba concentrarme en tareas simples. Cuando Leonor llegó con mis medicamentos de la tarde, decidí probar una teoría. Leonor, según tu experiencia, ¿qué pasaría si alguien toma demasiada medicina para la presión durante mucho tiempo? Hipotensión peligrosa, confusión, mareos, posibles complicaciones cardiovasculares. Se detuvo mientras preparaba mis pastillas. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad académica. Leonor me miró con esa cara que pone alguien que ha escuchado esa frase muchas veces en contextos poco académicos. Señora Teresa, si le preocupa algún medicamento que haya estado tomando antes de ser ingresada, la doctora Delgado pidió un análisis toxicológico completo. En menos de 48 horas sabremos si hay algo raro en su sistema. Esa tarde llegó alguien que no esperaba. Catalina, mi hermana menor, apareció en la puerta viéndose como un ángel vengador con traje Chanel. A sus 68 años, Catalina conservaba la misma mirada aguda que la convirtió en una de las abogadas corporativas más temidas de Monterrey antes de jubilarse. María, dijo mientras me abrazaba con cuidado. Vine en cuanto me enteré. No sabía que Rebeca te había llamado. No lo hizo. Me enteré por otros medios. Su tono sugería que esos medios eran legales, no familiares. Entiendo que ha habido cambios importantes en tu situación. ¿Se podría decir eso? Catalina sacó un blog legal con la práctica de quien lleva 40 años tomando notas destinadas a destruir al abogado contrario. Cuéntamelo todo. Le conté lo de la venta de la casa. El papel de David como abogado inmobiliario, los suplementos extraños y mi creciente certeza de que la firma en los documentos de venta no era mía. Catalina escuchó sin interrumpir, tomando notas que bien podrían haber servido para armar una estrategia legal o una operación militar. María, dijo al terminar, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que hablamos de los arreglos que hicimos después de que Tomás murió? Tomás, mi esposo, el padre de Rebeca. ¿Los arreglos? Algo se acomodó en mi memoria. El fideicomiso, dije despacio. El fideicomiso irrevocable, confirmó Catalina, establecido hace 15 años, nombrándome como fideicomisaria, con derecho vitalicio a vivir en la propiedad, pero sin poder de venta ni transferencia. La habitación pareció inclinarse un poco cuando comprendí lo que eso implicaba. No pueden vender lo que no les pertenece, exacto. La casa ha sido propiedad del fideicomiso Catalina Teresa desde 2009. No podrías venderla ni aunque quisieras, porque no eres la dueña legal. Me quedé mirando a mi hermana, sintiendo cómo las piezas de un rompecabezas muy complicado empezaban a encajar en un patrón que era tan enojoso como extraño en su lógica. Entonces la venta fue totalmente inválida, fraudulenta. En realidad, como David debió haber visto en cualquier búsqueda de título adecuada que no tienes la propiedad, Catalina sonrió con la misma expresión que usaba cuando le explicaba a la parte contraria cuán completamente habían sido superados. Parece, continuó, que tu yerno se involucró en una transacción inmobiliaria que no solo es poco ética, sino también criminal. La puerta se abrió y Leonor entró con mis medicamentos de la noche.
Bastó que viera el blog legal de Catalina y mi expresión para entender de inmediato que algo había cambiado en la habitación. «Señora Teresa», dijo en voz baja, «la doctora Delgado me pidió que le informara que sus resultados toxicológicos estarán listos mañana por la mañana. Ella misma hablará con usted». Después de que Leonor se fue, Catalina se inclinó hacia adelante con la misma intensidad con la que un depredador detecta a su presa. «María, creo que ya es hora de que tengamos una conversación con David sobre su supuesta experiencia en bienes raíces. En específico, sobre cómo logró vender una propiedad que no tenía derecho legal a transferir». «¿Qué estás proponiendo?». «Lo que propongo es que le demos la oportunidad de explicar sus actos antes de involucrar a la policía». La sonrisa de Catalina era tan afilada que podía cortar cristal. A menos, claro, que él prefiera explicarlo ante un gran jurado. La doctora Delgado llegó a la mañana siguiente con la cara de alguien que había encontrado justo lo que buscaba, aunque hubiera preferido estar equivocada. Cerró la puerta detrás de ella y arrimó una silla junto a mi cama. «Señora Teresa, los resultados de toxicología muestran niveles elevados de medicamentos para la presión en su sistema, elevados de manera considerable». «¿Qué tan elevados?». «A niveles que normalmente requerirían intervención médica de urgencia. Tomando en cuenta su edad y condiciones de salud, esa dosis fácilmente podría haber provocado el episodio cardiovascular que usted sufrió». Recibí la noticia con esa extraña calma que solo llega cuando te confirman tus peores sospechas. Así que los suplementos de David en realidad eran mi medicamento para la presión, pero en dosis más altas. Esa sería mi evaluación profesional. Sí, lo que usted pensaba que eran vitaminas, probablemente era su lisinopril recetado, en forma concentrada, y tal vez combinado con otros medicamentos para la presión. Catalina, que había estado sentada en silencio en la esquina, se inclinó hacia adelante con la atención de quien escucha una posible prueba criminal. «Doctora, en su opinión profesional, ¿esto pudo haber sido accidental?». La doctora Delgado eligió sus palabras con cuidado. «Los niveles que encontramos implican una administración deliberada y constante de varios medicamentos durante varias semanas. Esto no fue un simple error de dosificación, fue un intento de asesinato», dije sin rodeos. «No puedo hacer esa determinación», respondió la doctora Delgado, «pero sí puedo asegurarle que lo que le ocurrió no fue natural ni fue un accidente». Después de que la doctora se fue, Catalina y yo nos quedamos en silencio varios minutos, procesando todo lo que acabábamos de descubrir. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Catalina al fin. «Todavía no». Mi mente de profesora volvía a encenderse, analizando cada variable antes de llegar a una conclusión. «Necesitamos más información. Puede que David me haya estado envenenando poco a poco, pero aún no entendemos por qué pensaba que podía vender una casa que no le pertenece. Tal vez no sabía sobre el fideicomiso». Negué con la cabeza. «David es abogado inmobiliario. Verificar el título de propiedad es lo más básico. Tenía que saber que la casa no era mía para vender». Entonces, ¿cuál era su plan? Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta y Rebeca entró con su habitual atuendo perfectamente combinado y su expresión de hija preocupada. Sin embargo, esta vez noté detalles que antes había pasado por alto. La bolsa de diseñador, las joyas que claramente no venían de una tienda departamental, esas señales sutiles pero inconfundibles de alguien que recientemente tuvo acceso a una suma considerable de dinero. «Mamá, ¿cómo te sientes hoy?». «Mucho más clara». «Gracias». De hecho, Catalina y yo estábamos discutiendo unas cuestiones legales muy interesantes sobre la propiedad. La sonrisa de Rebeca titubeó apenas un segundo. «Ah, sí, parece que ha habido cierta confusión con la venta de la casa». Catalina estaba explicando que en realidad la propiedad no es mía para vender. El color desapareció del rostro de Rebeca como el agua de una cañería rota. «¿Cómo que no?». Catalina habló con la precisión cortante de alguien que da malas noticias en una junta directiva. «Me refiero a que la casa ha estado en un fideicomiso irrevocable desde hace 15 años. María tiene derecho vitalicio a vivir allí, pero yo soy la fideicomisaria con autoridad exclusiva para vender o transferir la propiedad». Rebeca se dejó caer pesadamente en la silla del visitante. «Eso no puede ser. Papá nunca mencionó ningún fideicomiso. Tu padre no lo sabía», le expliqué con suavidad.
Lo establecí después de descubrir su aventura para evitar que la propiedad pasara a su secretaria en el testamento, pero David dijo que me enseñó los papeles. ¿La venta se concretó? ¿La venta de qué exactamente?, preguntó Catalina. No puedes vender algo que no te pertenece, Rebeca. Cualquier comprador se daría cuenta del problema con el título en cuanto intentara cerrar la compra. Las manos de Rebeca empezaron a temblar. David me dijo que ya tenía todo resuelto. Dijo que todo el papeleo legal estaba en orden. Observé el pánico creciente en el rostro de mi hija con una mezcla de satisfacción y preocupación. Rebeca, ¿a dónde dijo exactamente David que fue a parar el dinero de esa venta? A una cuenta de resguardo, esperando que se completara la documentación final, murmuró mientras la realidad comenzaba a caerle encima. ¿Qué documentación final?, insistió Catalina. David dijo que había unos detalles técnicos con el título que tomarían unas semanas en resolverse. Pero el comprador ya había transferido fondos como muestra de buena voluntad. Catalina y yo nos miramos. El panorama empezaba a tomar forma y era mucho más complicado que un simple fraude inmobiliario. Rebeca, dije con cuidado, ¿has visto tú algo de ese dinero? La expresión culpable de mi hija me confirmó todo lo que necesitaba saber. ¿Cuánto has gastado?, preguntó Catalina sin rodeos. No fue exactamente gastar. David dijo que teníamos que hacer ciertas inversiones para proteger los fondos mientras se resolvía lo del título. ¿Qué tipo de inversiones? Un barco, unas joyas. David dijo que era importante diversificar los activos. La voz de Rebeca se hacía más pequeña con cada palabra. Me recosté contra las almohadas, empezando a comprender el verdadero alcance de lo que David había hecho. Convenció a un comprador de transferir dinero por una casa que legalmente no podía vender, usó ese dinero para comprar bienes a nombre de él y de Rebeca, y de algún modo logró convencer a mi hija de que eso era planificación financiera legítima. Fue audaz, ilegal y asombrosamente estúpido para alguien que se supone entiende de leyes inmobiliarias. Rebeca, dije con suavidad, creo que necesitamos tener una conversación muy seria con David sobre su estrategia de inversión. Mi hija me miró con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que ha estado nadando entre tiburones. Mamá, creo que estamos en un problema muy grave. Sí, querida, respondí con la calma más tranquilizadora que pude. Lo están. Pero mientras veía cómo Rebeca asimilaba lo que estaba pasando, me di cuenta de algo interesante. Por primera vez en años, mi hija no me miraba como una carga que había que manejar, sino como alguien que quizá pudiera ayudarla. Era un tipo de avance. David llegó esa noche con flores y una actitud alegremente exagerada que de inmediato me puso en alerta. Rebeca claramente ya lo había puesto al tanto de nuestra charla por la tarde, porque su típica confianza pulida mostraba unas grietas interesantes. María, te ves mucho mejor hoy, dijo mientras acomodaba las flores con una atención innecesaria. Rebeca me contó que tenías algunas dudas sobre la transferencia de la propiedad. ¿Algunas? Sí. Señalé la silla junto a mi cama. Catalina me estaba explicando unos aspectos técnicos del derecho inmobiliario que encontré fascinantes. Los ojos de David se movieron hacia Catalina, reconociéndola claramente como una amenaza, aunque sin saber cuán grande. Bueno, las operaciones inmobiliarias pueden ser complejas. Es normal que ciertos detalles resulten confusos. Ah, no estoy confundida por los aspectos técnicos, le aseguré. Estoy confundida por cómo lograste vender una casa que legalmente no me pertenece. Las flores casi se le caen de las manos. Lo siento. Catalina abrió su portafolio con la precisión teatral de alguien que ha pasado décadas incomodando a abogados contrarios. La propiedad en cuestión ha estado en un fideicomiso irrevocable desde 2009. La señora Teresa no tiene autoridad legal para vender, transferir ni gravar la propiedad de ninguna forma. El instinto de abogado de David se activó y su expresión cambió a una neutralidad profesional. Estoy seguro de que hay algún malentendido. Mi búsqueda de título mostraba una propiedad libre. Entonces quizás podrías mostrarnos esa búsqueda de título, sugirió Catalina con dulzura. Junto con el contrato de compraventa, los documentos de cierre y los registros de distribución de los fondos de la venta.
Esos documentos son material confidencial del abogado, no cuando se trata de la propiedad de mi clienta, interrumpió Catalina, o cuando pueden ser evidencia de fraude inmobiliario. La temperatura en el cuarto pareció bajar varios grados. David nos miró a Catalina y a mí, claramente reajustando lo que fuera que había planeado decir. «María», dijo, enfocándose en mí con lo que probablemente creía que era una sinceridad convincente. «Creo que ha habido una seria falta de comunicación. Si hay algún problema con el título, sin duda podemos resolverlo». «David», lo interrumpí suavemente, «creo que es momento de hablar sobre tus recomendaciones de suplementos». Se quedó muy quieto. «¿Mis qué?» «Las vitaminas que me has estado trayendo». El doctor Delgado los consideró bastante interesantes desde una perspectiva farmacéutica. Rebeca, que había estado sentada en silencio en una esquina, de pronto intervino. «¿Y las vitaminas?» «Resulta que no eran vitaminas», le aclaré. «Eran dosis concentradas de medicamentos para la presión arterial, suficientes para provocar exactamente el tipo de emergencia cardiovascular que me trajo hasta aquí». El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de David se puso blanco como una sábana, mientras Rebeca lo miraba con un terror creciente. «Eso no puede ser», susurró Rebeca. «David, dijiste que eran suplementos». «Eran suplementos», respondió David rápidamente. «María debe estar confundida sobre lo que estaba tomando». «El informe toxicológico fue muy claro», intervino Catalina. «¿Quieres que lea los apartados relevantes?» David se puso de pie de golpe, perdiendo por completo su compostura profesional. «Creo que aquí hay un malentendido grave. María, has estado bajo muchísimo estrés y después de una lesión cerebral, la memoria puede volverse poco confiable». «¿Estás diciendo que imaginé que tomaba las pastillas que tú mismo me diste?», pregunté con genuina curiosidad. «Estoy diciendo que las lesiones cerebrales traumáticas pueden afectar la percepción y la memoria de formas que hacen que los pacientes no sean testigos confiables de sus propias experiencias. Era una estrategia legal astuta, poner en duda la capacidad de la víctima para recordar los hechos. Por desgracia para David, estaba frente a alguien que llevaba 3 décadas escuchando excusas creativas de estudiantes de posgrado. «David», dije con ese tono paciente que solía usar con los más lentos del grupo, «eres un abogado inmobiliario que intentó vender una propiedad sabiendo que no tenía el título limpio, usando documentos falsificados, mientras envenenabas sistemáticamente a la supuesta dueña para asegurarte de que no interfiriera con tu plan. Eso no es. Luego convenciste a mi hija de ayudarte a gastar el dinero que salió de estafar a un comprador legítimo, probablemente diciéndole que todo era perfectamente legal». Rebeca emitió un sonido apenas audible, como si algo dentro de ella acabara de romperse. «No sé si de verdad pensaste que te saldrías con la tuya o si simplemente no eres tan inteligente como sugiere tu título en Derecho». El rostro de David pasó de blanco a un tono púrpura preocupante. «No puedes probar nada de esto». «En realidad», dijo Leonor desde la puerta, «sí podemos». Todos volteamos a verla, parada con lo que parecía ser un pequeño grabador en la mano. «Massachusetts permite grabaciones con el consentimiento de una sola parte», explicó con tono útil. «Y la política del hospital exige documentación en casos sospechosos de abuso a personas mayores». David miraba a su alrededor como un animal acorralado buscando una salida. «Esto es una trampa. Esto es evidencia», corrigió Catalina, «de intento de homicidio, fraude inmobiliario, abuso de ancianos y probablemente otros delitos que aún no hemos considerado». «Quiero un abogado», dijo David. «Me parece una excelente idea», asentí. «Vas a necesitar uno muy bueno». Mientras Leonor llamaba a seguridad y Catalina empezaba a anotar referencias criminales, miré a Rebeca, que seguía viendo a David como si estuviera presenciando el derrumbe de todo su mundo. «Rebeca», dije con suavidad, «creo que tú y yo necesitamos tener una conversación privada sobre cuánto sabías realmente de las actividades de David». Los ojos de mi hija, llenos de lágrimas, se encontraron con los míos. Y por primera vez en años, reconocí algo. No a la adulta calculadora que había estado manejando mi vida, sino a la niña asustada que se metía en mi cama cuando había tormentas. «Mamá», susurró, «creo que cometí errores terribles». «Sí, querida», respondí con voz baja. «Creo que sí».
A la mañana siguiente llegó la detective Sara Moreno, una mujer menuda con mirada aguda y la actitud de quien ha visto suficientes dramas familiares como para que ya nada la sorprenda. Leonor había llamado a la policía después de nuestra conversación grabada con David, y la detective Moreno había pasado la noche revisando lo que describió como uno de los casos más creativos de abuso a personas mayores que había encontrado. Señora Teresa, comenzó, acomodándose en la silla de visitas con una libreta. Necesito entender la secuencia de eventos que llevaron a su hospitalización. Le conté con detalle cómo David había incrementado su atención en los últimos 2 meses, los misteriosos suplementos, el deterioro de mi salud y la venta de la casa que convenientemente se concretó en ese mismo periodo. La detective tomó notas minuciosas, de vez en cuando pidiendo aclaraciones sobre fechas o incidentes específicos. ¿Y su hija?, preguntó, mirando a Rebeca, que estaba en la esquina y parecía haber envejecido 10 años en una noche. Rebeca me miró suplicante antes de hablar. Yo creía que David estaba ayudando a mamá con sus finanzas. Dijo que se estaba confundiendo con sus medicinas, que le había pedido que él se encargara de la venta de la casa, pero usted se benefició de los supuestos ingresos de esa venta, observó la detective. David dijo que debíamos invertir el dinero mientras se resolvían los problemas del título. Lo hizo sonar como un simple movimiento de planificación financiera. Observé cómo mi hija luchaba por explicar sus acciones y sentí algo que no sentía desde hacía años. Instinto maternal. Rebeca había sido ingenua y codiciosa, pero había sido manipulada por alguien que sabía exactamente cómo aprovecharse de sus debilidades. Detectiva, dije, creo que es importante entender que David es un profesional que se especializa justo en este tipo de transacciones. Sabía cómo hacer que actividades ilegales parecieran legítimas ante alguien sin formación legal. La detective Moreno me estudió con atención. ¿Está sugiriendo que su hija no estaba al tanto de la naturaleza fraudulenta de estos actos? Estoy diciendo que mi hija fue engañada por alguien en quien confiaba, igual que yo. Después de que el detective Moreno se fue para arrestar a David, Rebeca y yo nos quedamos solas por primera vez desde que todo esto empezó. Se sentó junto a mi cama, con las lágrimas bajándole por el rostro. Mamá, lo siento muchísimo. Debería haber cuestionado lo que estaba haciendo David. Debería haberte protegido en lugar de... ¿En lugar de qué, Rebeca? ¿En lugar de sentir alivio porque alguien más se estaba encargando de tus asuntos? Así no tenía que hacerlo yo. Se limpió los ojos con un pañuelo. He sido una hija horrible. Me tomé un momento para considerar su confesión. Ha sido una hija distante y quizá algo egoísta, pero David fue el que intentó matarme. Pero yo permití todo, me gasté el dinero, le creí cuando dijo que te estabas confundiendo y que necesitabas que alguien te manejara las cosas. Rebeca, dije con firmeza. ¿Sabías que David me estaba envenenando? Claro que no. ¿Sabías que la venta de la casa era fraudulenta? No, yo pensé que David me había mostrado todos los papeles. Entonces tú también fuiste víctima. Una víctima que se benefició del crimen, sí, pero víctima al fin. Nos quedamos en silencio varios minutos, digiriendo los restos de lo que quedaba de nuestras relaciones familiares. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó finalmente Rebeca. Ahora ayudas a la policía a armar el caso contra David. Devuelves todo el dinero robado que puedas recuperar. Testificas con la verdad sobre lo que él te dijo y cuándo lo hizo. Y entonces la miré bien, de verdad, y noté algo que antes no había visto. Debajo de la ropa cara y su actitud a la defensiva, Rebeca se veía agotada, no solo cansada, sino desgastada de una forma que sugería que esta no era la primera vez que David la manipulaba para tomar decisiones cuestionables. Luego vemos cómo reconstruir algún tipo de relación basada en la honestidad, no en la comodidad. Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas frescas. ¿Crees que sea posible? Después de todo lo que hice. Rebeca, ¿me quieres? La pregunta pareció sorprenderla. Claro que te quiero. ¿Quieres que estés segura y feliz? Sí. Entonces sí, creo que es posible. No será fácil ni pasará de inmediato, pero creo que podemos encontrar el camino de regreso a ser una familia.
Esa misma tarde, Catherine regresó con Jaime Herrera, un abogado penalista especializado en fraudes complejos. Jaime tenía esa inteligencia aguda que me recordaba a mis mejores alumnos de posgrado, combinada con el enfoque depredador de alguien que disfrutaba destruir a los criminales que se aprovechaban de los más vulnerables. Señora Teresa, dijo después de revisar el expediente, nos ha dado suficiente evidencia para enjuiciar a David por intento de homicidio, fraude inmobiliario, abuso a personas mayores y probablemente lavado de dinero. Está enfrentando una condena seria. ¿Y Rebeca?, pregunté. Jaime miró a mi hija, que no había dicho una palabra durante toda su explicación. Eso depende de varios factores: su cooperación con la investigación, que tanto sabía sobre las actividades fraudulentas, y su disposición a hacer restitución. Quiero cooperar, dijo Rebeca de inmediato. Quiero ayudar en todo lo que pueda. Bien, respondió Jaime, porque vamos a necesitar información detallada sobre cada transacción, cada conversación, cada documento que David te mostró. Este caso va a tratar sobre establecer un patrón de manipulación y abuso sistemático. Mientras Jaime explicaba el proceso legal que teníamos por delante, me di cuenta de que algo inesperado estaba ocurriendo. Por primera vez en años, Rebeca y yo estábamos del mismo lado en algo importante. Ya no era la hija intentando manejar mi vida, ni yo la madre que se dejaba manejar. Éramos dos mujeres engañadas por el mismo hombre, trabajando juntas para asegurarnos de que enfrentara las consecuencias de sus actos. No era la reconciliación familiar que había imaginado, pero era un comienzo. 3 semanas después, estaba sentada en mi sala con vista al Pacífico, respirando un aire salado que sabía a libertad y reivindicación. La casa se sentía distinta ahora, no solo mía, sino legal, definitiva, incuestionablemente mía. Catalina se había encargado del papeleo para anular la venta fraudulenta de David, y los compradores, confundidos, resultaron sorprendentemente comprensivos al saber que también habían sido víctimas de un estafador. Rebeca había vuelto a su departamento, pero venía a visitarme todos los días, ayudándome a recuperarme tanto física como emocionalmente de lo que los medios ya llamaban el fraude inmobiliario de Montiel. Era un nombre horrible, pero al menos era exacto. Llamó el fiscal, anunció Rebeca al entrar con café y los periódicos. El abogado de David quiere negociar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? 15 años a cambio de cooperación total y restitución. Rebeca dejó mi café sobre la mesa con la atención cuidadosa de alguien que había aprendido a notar los detalles que antes pasaba por alto. Jaime cree que deberíamos pensarlo. Yo tomaba mi café de verdad, bien preparado, sin aditivos farmacéuticos, mientras veía a las gaviotas dar vueltas sobre las olas. ¿Y tú qué opinas? Yo creo que 15 años es mucho tiempo, pero no lo suficiente. La voz de Rebeca tenía una dureza que nunca le había escuchado. Él intentó matarte, mamá. Nos manipuló a las dos. Le robó a compradores inocentes que solo querían una casa cerca de la playa. El cambio en mi hija durante el último mes había sido impresionante. Ya no era esa mujer superficial que dejaba que otros tomaran decisiones difíciles. Ahora hacía preguntas incómodas, exigía respuestas sinceras y asumía la responsabilidad de sus errores. La restitución cubrirá todo, continuó Rebeca. El bote, las joyas, todo el dinero que pasó por nuestras cuentas. Ya le entregué al abogado la documentación de todo lo que recuerdo haber comprado. ¿Y cómo te sientes al renunciar a todas esas cosas? Rebeca pareció realmente sorprendida por la pregunta. Aliviada, la verdad. Siempre supe que algo no estaba bien, incluso cuando intentaba convencerme de lo contrario. Las cosas caras que vienen de hacerle daño a otros no se sienten como regalos, se sienten como pruebas. Catalina llegó a media mañana con Jaime y un montón de documentos legales. Había estado en el pueblo desde mi hospitalización, diciendo que necesitaba supervisar mi recuperación, pero en realidad dándome el apoyo constante que me había hecho falta durante años. La Fiscalía está dispuesta a recomendar el acuerdo de culpabilidad, anunció Jaime mientras desplegaba los papeles sobre mi mesa de centro. La cooperación de David podría ayudarles a enjuiciar otros casos de fraude inmobiliario en todo el estado. ¿Otros casos?, pregunté.
Al parecer, David ha estado repitiendo esta estafa durante varios años, apuntando a propietarios mayores, manipulando a familiares, usando su conocimiento legal para darle apariencia legítima a transacciones fraudulentas. Rebeca se puso pálida. ¿A cuántas personas más? Por lo menos a 6 que ya han identificado. Clientes mayores que firmaron traspasos de propiedades sin entenderlo. Familiares que creyeron estar ayudando con trámites legales necesarios. Asimilé esa información con una mezcla de satisfacción y rabia. David no solo me había elegido a mí, había hecho una carrera explotando a gente vulnerable. ¿Alguna de las otras víctimas resultó herida físicamente? 2 fueron hospitalizadas por complicaciones con medicamentos. Una murió por lo que al principio se consideró una causa natural, pero ahora está siendo investigada de nuevo. La habitación quedó en silencio mientras procesábamos lo que eso implicaba. David no era solo un estafador, era un depredador sistemático cuyas mañas habían escalado hasta volverse mortales. «Quiero que acepte el trato», dije al fin. «Mamá», empezó Rebeca. 15 años no. 15 años son 15 años más de los que sus víctimas creyeron vivir para ver justicia, la interrumpí. Y su cooperación podría evitar que otras familias pasen por lo que nosotras pasamos. Jaime asintió con aprobación. El acuerdo también incluye la prohibición de por vida para ejercer derecho y un monitoreo financiero obligatorio por 10 años después de que salga. ¿Y las demandas civiles?, preguntó Catalina. Las familias de las víctimas ya están presentándolas. David va a pasar la libertad que eventualmente tenga enfrentando juicios y pagando indemnizaciones. Cuando los abogados se fueron, Rebeca y yo nos sentamos en la terraza a ver cómo el atardecer pintaba el océano de dorado y carmesí. Se había vuelto nuestro ritual diario, una hora tranquila donde hablábamos sobre la recuperación, tanto física como emocional. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Rebeca al cabo de un rato. Lo que quieras. ¿Cuándo supiste que David mentía sobre todo? Pensé bien la respuesta. Creo que en el fondo siempre supe que algo no cuadraba, pero quería creer que mi hija y mi yerno se preocupaban por mí. Era más fácil que aceptar que me habían convertido en un estorbo que había que controlar. Yo sí me preocupaba por ti, dijo Rebeca en voz baja. Solo que no quería ser responsable de ti. David hizo que todo pareciera una solución fácil que ayudaría a todos. ¿Y ahora? Ahora entiendo que las soluciones fáciles a problemas complejos casi siempre son desastres bien disfrazados. Mientras caía la noche sobre el Pacífico, comprendí que algo profundo había ocurrido en el último mes. La familia que me traicionó ya no existía, pero de los escombros había surgido otra, una familia honesta en lugar de conveniente, elegida en lugar de heredada, basada en el respeto en vez de la obligación. Rebeca, dije mientras nos preparábamos para entrar, quiero que sepas que estoy orgullosa de cómo has manejado estas semanas, incluso después de haberme ayudado a robar, especialmente porque cuando entendiste lo que pasó, elegiste arreglarlo en vez de poner excusas. Mi hija sonrió con una felicidad genuina por primera vez en meses. Aprendí de una gran maestra, mi madre. Ella solía decir que la inteligencia sin integridad no es más que una conferencia vacía, algo que repetí una vez en una clase de ética para graduados. No puedo creer que te acordaras de eso. Recuerdo todo lo que me enseñaste, mamá, solo que olvidé aplicarlo cuando más importaba. Mientras entrábamos a la casa, sentí que algo se acomodaba dentro de mí, algo que no sabía que todavía seguía desajustado. La amenaza había desaparecido, la familia estaba sanando. La casa, ahora sí, era verdaderamente mía. Hay inversiones en la justicia que rinden frutos inesperados. 6 meses después del arresto de David, me senté en una sala de audiencias viendo a mi exyerno aceptar un acuerdo con la fiscalía, con la resignación de alguien que finalmente se había quedado sin trucos. El tiempo en custodia lo había envejecido visiblemente. Los trajes caros y la seguridad en sí mismo habían sido reemplazados por un overol naranja y la postura vencida de quien enfrenta las consecuencias de toda una vida de malas decisiones. Señor Montiel, dijo la jueza Patricia Morales mientras revisaba los documentos.
Entiende que al aceptar este acuerdo está admitiendo intento de homicidio, fraude inmobiliario, abuso a personas mayores y conspiración en múltiples casos? Sí, su señoría, respondió David con una voz apenas audible, y entiende que cumplirá un mínimo de 12 años antes de poder solicitar libertad condicional, además de una prohibición de por vida para ejercer como abogado? Sí, su señoría. Rebeca estaba sentada junto a mí, su mano apoyada suavemente en mi brazo. Insistió en asistir a la audiencia. Dijo que necesitaba ver este capítulo de nuestras vidas cerrarse oficialmente. Le ofrecí ir sola, pero me recordó que ambas fuimos víctimas de los engaños de David y que debíamos presenciar su rendición juntas. El fiscal expuso los crímenes de David con un detalle meticuloso: el envenenamiento sistemático, las transferencias fraudulentas de propiedades, la manipulación de miembros de la familia, el robo a compradores inocentes. Al revelarse la magnitud de sus delitos, no sentí ira, sino una especie de curiosidad académica por la complejidad de sus engaños. Su señoría, dijo el abogado defensor, mi cliente reconoce la gravedad de sus actos y el daño que ha causado a múltiples familias. Está dispuesto a cooperar plenamente con las investigaciones en curso y a resarcir económicamente a todas las víctimas. La jueza Morales miró a David con la expresión de alguien que ha visto demasiada creatividad criminal como para impresionarse por un fraude bien elaborado. Señor Montiel, el tribunal considera que sus crímenes son especialmente despreciables porque sus víctimas eran adultos mayores que confiaron en usted para su bienestar y seguridad. Usted abusó de esa confianza para robarles sus propiedades e incluso, en algunos casos, amenazar sus vidas. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. El tribunal acepta su acuerdo de culpabilidad. Se le condena a 15 años de prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 12, sujeto a que cumpla con el resarcimiento total y colabore con las autoridades. Mientras se llevaban a David, miró una vez más hacia Rebeca y hacia mí. Vi en su expresión algo que podría haber sido remordimiento, aunque era difícil distinguirlo del simple arrepentimiento de haber sido atrapado. Rebeca apretó mi brazo mientras lo veíamos desaparecer por las puertas del tribunal. ¿Cómo te sientes?, preguntó al salir, como si una historia larguísima y enredada por fin hubiera llegado a su verdadero final. Esa noche nos reunimos en mi casa para nuestra ya tradicional cena familiar de los viernes. Catalina y Leonor hablaban sobre el viaje por Europa que llevaban meses planeando desde que Leonor se jubiló del hospital. Jaime revisaba papeles de otro caso de fraude contra adultos mayores que había aceptado, inspirado por lo que vivimos, decidido a especializarse en la protección de personas vulnerables. Los cheques de indemnización se repartirán la próxima semana, anunció Jaime. Los compradores estafados recibirán su dinero de vuelta, más una compensación. Las otras familias afectadas también recibirán retribución por sus pérdidas. ¿Y las propiedades que David usó como garantía?, preguntó Catalina. Todo se está liquidando: el yate, la casa de descanso que compró con fondos robados, incluso el equipo de su oficina. Todo se destinará a compensar a las víctimas. Pensé en lo irónico del asunto, cómo los bienes de David se redistribuían entre aquellos a quienes dañó, cómo una carrera construida sobre el abuso financiaba ahora la recuperación de sus víctimas. Hay algo más, dijo Rebeca con cierta tensión. Me ofrecieron un puesto en la oficina del fiscal general del estado, en el área de protección a personas mayores. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban la noticia. Sería usar mi experiencia para investigar casos similares al nuestro, explicó. Ayudar a las familias a reconocer señales de alerta. Colaborar con fiscales para armar casos más sólidos contra quienes se aprovechan de los adultos mayores. Miré a mi hija, esta mujer que había salido de los escombros de su matrimonio y sus errores con un sentido de propósito claro y un nuevo sentido de responsabilidad. ¿Qué piensas de esta oportunidad?, pregunté. Creo que es la forma de convertir la peor experiencia de mi vida en algo que tal vez impida que otras familias pasen por lo mismo. Leonor alzó su copa para brindar por la decisión de Rebeca. Brindamos por el nuevo rumbo de mi hija, y sentí algo que no había experimentado en años, un orgullo absoluto por la mujer en la que Rebeca se estaba convirtiendo.
Más tarde, cuando la noche terminó y nuestros invitados comenzaron a irse, Rebeca y yo nos quedamos en el balcón, viendo cómo la luz de la luna se reflejaba sobre el Pacífico. «Mamá», dijo en voz baja, «sé que no puedo deshacer lo que pasó. Las decisiones que tomé, la manera en que dejé que David nos manipulara a las dos, Rebeca», la interrumpí con suavidad. «Has pasado los últimos 6 meses demostrando que las personas pueden cambiar cuando deciden asumir la responsabilidad por lo que han hecho. Me siento más orgullosa de lo que estás construyendo que decepcionada por lo que fuiste. ¿De verdad crees que puedo ayudar a otras familias? Creo que tienes algo que la mayoría de los defensores no tienen. Experiencia directa con lo sofisticadas que pueden ser estas estafas y lo fácil que es que una familia amorosa caiga en manos de alguien que sabe exactamente cómo explotar la confianza». Mi hija sonrió con la tranquilidad de quien ha encontrado propósito en el dolor. «Además», dije con una sonrisa, «tuviste una excelente maestra en aprender a desconfiar de quienes ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos. ¿Quién fue? Tú, en realidad. Verte aprender a cuestionar todo lo que David te decía me enseñó a volver a confiar en mis propios instintos». Mientras volvíamos al interior de la casa, comprendí que la mejor venganza realmente era vivir bien. David comenzaba una larga condena en prisión, mientras Rebeca iniciaba una carrera dedicada a proteger a quienes no pueden defenderse. Algunas lecciones son caras, pero valen cada centavo. Un año después de la sentencia de David, me encontraba frente a un podio en el Centro de Convenciones de Monterrey, mirando a una audiencia de trabajadores sociales, oficiales de la ley y defensores de familias reunidos para el Simposio Anual de Protección a los Adultos Mayores. A los 73 años, nunca imaginé que me convertiría en oradora pública, pero haber sobrevivido a un intento de asesinato, al parecer, me convirtió en experta en detectar abusos financieros dentro de la familia. Hace 2 años, comencé. Era un profesor retirado que vivía tranquilo en mi casa de playa, confiando en que mi familia tenía mis intereses en mente. Aprendí por las malas que los depredadores muchas veces se disfrazan de familiares serviciales y que las mentiras más peligrosas son aquellas que vienen envueltas en un falso cuidado por nuestro bienestar. Les conté cómo pasé por alto las señales de advertencia, la atención repentina de David, los suplementos misteriosos para la salud, la urgencia por encargarse de mis asuntos por mi bien. El público tomaba apuntes con la atención de quien entiende que está recibiendo información que podría salvarle la vida. La lección principal, continué, es que el verdadero cuidado respeta tu autonomía. Cuando alguien insiste en tomar decisiones por ti porque sabe lo que es mejor, no te está protegiendo, te está controlando. La diferencia está en si todavía tienes el derecho de decir que no. Durante la sesión de preguntas, una mujer de unos 60 años levantó la mano. «Señora Teresa, ¿cómo se recupera la confianza después de descubrir que su propia familia estaba dispuesta a hacerle daño por dinero?». Era una pregunta que me había hecho durante todo el año anterior. «No se reconstruye la misma confianza», respondí con sinceridad. «Se construye otro tipo de confianza, una que se basa en acciones constantes a lo largo del tiempo y no en suposiciones sobre la lealtad familiar. La confianza se convierte en algo que se gana con el comportamiento, no algo que se hereda por la sangre». Después de la charla, Rebeca me acompañó a almorzar. Había venido desde Querétaro, donde trabajaba en una fuerza especial investigando fraudes contra adultos mayores en el oeste de Massachusetts. Ese trabajo le quedaba como anillo al dedo. Requería las habilidades analíticas que siempre tuvo, pero ahora las usaba para proteger personas en lugar de controlarlas. «Estuviste increíble allá arriba», me dijo, mientras nos acomodábamos en una mesa tranquila. «Tomé notas como si nunca hubiera escuchado tu historia. ¿Cómo va todo con la fuerza especial? Difícil, pero vale la pena. Ya identificamos 3 redes de fraude operando en la región, y ayer obtuvimos órdenes para revisar varias oficinas de abogados sospechosas». Los ojos de Rebeca brillaban con el entusiasmo de alguien que había encontrado un trabajo con propósito. «Es impresionante la cantidad de David Montiels que hay usando su conocimiento legal para disfrazar el robo como algo legítimo. ¿Casos parecidos al nuestro? Demasiados. Personas mayores que firman documentos sin entender que están cediendo sus propiedades.
familiares que se convencen de que están ayudando al seguir consejos legales dudosos, profesionales que abusan de la confianza que inspiran sus credenciales. Observé el rostro de mi hija, notando cómo la seguridad había reemplazado esa inseguridad a la defensiva que cargó durante años. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber seguido este camino antes? A veces. Pero creo que no habría podido hacer este trabajo de forma efectiva sin entender lo fácil que es dejarse manipular por alguien en quien confías. Mi experiencia con David me ayuda a ver señales que otras familias no notan. Esa tarde manejamos juntas a mi casa, manteniendo nuestra costumbre de pasar los fines de semana en el jardín, hablando de todo lo que nunca habíamos dicho cuando nuestra relación era más por costumbre que por elección. Tengo una noticia, dijo Rebeca mientras plantábamos bulbos que florecerían en primavera. Me pidieron testificar ante un comité legislativo estatal sobre el fortalecimiento de penas por crímenes financieros cometidos por familiares. Eso es maravilloso. ¿Qué vas a proponer? Que los profesionales tengan la obligación legal de reportar movimientos financieros sospechosos que involucren a clientes mayores. Penalidades más severas cuando el culpable es un familiar o cuidador. Procesos más ágiles para que las víctimas recuperen sus bienes robados. Me detuve en la siembra, impresionado por cómo habían cambiado las prioridades de mi hija. Un año atrás, Rebeca se enfocaba en manejar mi vida para quitarse responsabilidades. Ahora trabajaba para proteger a otras personas mayores de la misma manipulación que ella misma facilitó. Estoy orgulloso de ti, le dije sin rodeos. ¿Por qué? Por decidir formar parte de la solución en vez de solo pedir disculpas por haber sido parte del problema. Esa noche, mientras veíamos el atardecer desde la terraza, Leonor y Catalina se unieron a nosotros para cenar. Leonor se había mudado definitivamente hacía 6 meses, diciendo que necesitaba un cambio de aire, pero en realidad me daba la compañía que no sabía que extrañaba. Catalina venía cada pocas semanas, después de mudarse de Hermosillo para estar más cerca de la familia. Tengo un anuncio, dijo Leonor mientras servíamos vino y la famosa lasaña de Catalina. María y yo hemos estado hablando de un proyecto. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Rebeca. Un libro, expliqué, combinando mi experiencia como víctima con los conocimientos de Leonor sobre el abuso en entornos médicos, una guía práctica para familias y profesionales de la salud. El título provisional es Sobrevivir a la familia, una guía para reconocer y prevenir la explotación de personas mayores, añadió Leonor. Queremos crear algo que ayude a identificar las señales antes de que sea demasiado tarde. Catalina alzó su copa de vino para brindar por el buen uso de las experiencias dolorosas. Alzando las copas, me di cuenta de que algo se había cristalizado en el último año. Lo que empezó como una historia de supervivencia se había convertido en una misión: evitar que otras familias aprendieran estas lecciones por medio de la traición y el peligro. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo Rebeca mientras caía la noche a nuestro alrededor. David pensó que estaba destruyendo nuestra familia. Sin querer, terminó creando una familia más fuerte y honesta que cualquier cosa que hubiéramos tenido antes. Miré alrededor de la mesa a estas mujeres que se habían convertido en mi familia elegida. Catalina, que aportó su conocimiento legal y un apoyo de hermana. Leonor, que supo ver el abuso y se convirtió en protectora. Rebeca, que convirtió la culpa en propósito. Algunos errores, dije con calma, terminan siendo lo mejor que le puede pasar a todos, menos a quien los cometió. David estaba cumpliendo su condena en una prisión estatal, aislado de la familia que intentó manipular. Mientras tanto, nosotras estábamos construyendo algo que él nunca podría entender. Una familia basada en la elección, no en la obligación, en la honestidad y no en la conveniencia, en el respeto y no en el control. La venganza fue más dulce de lo que jamás habría podido planear. 2 años después de la condena de David, recibí una carta que me hizo detenerme mientras tomaba mi café de la mañana. La dirección del remitente indicaba que venía del Centro Penitenciario Estatal de Jilotepec y la letra era inconfundiblemente de David. La dejé a un lado sin abrir y seguí con mi día, cuidando el jardín, avanzando en el libro que Leonor y yo estábamos escribiendo, y preparando todo para la visita de fin de semana de Rebeca.
La carta se quedó sobre la encimera de la cocina como una bomba sin explotar, ignorada pero imposible de olvidar. ¿Vas a leerla?, preguntó Leonor esa noche mientras preparábamos la cena. Estoy decidiendo si hay algo que David pueda decir que valga la pena el esfuerzo mental que implica procesarlo. La curiosidad es peligrosa, me reí, pensando en cómo la curiosidad me había servido tanto en la academia como en mis recientes aventuras con la justicia penal. Sí, pero también ha sido tremendamente útil. Rebeca llegó a la mañana siguiente y notó la carta de inmediato. ¿Es de David? Al parecer. ¿La leíste? Todavía no. Estoy tratando de decidir si me interesa su versión de los hechos. Rebeca lo pensó mientras acomodaba los víveres para nuestro proyecto de cocina del fin de semana. Creo que yo querría saber qué tiene que decir. No porque me importe su opinión, sino por curiosidad, por interés académico en la mente criminal, algo así. Esa tarde nos sentamos en la terraza con Catalina y Leonor. La carta seguía ahí, sin abrir, entre nosotras, como un rompecabezas nada atractivo. Siempre podrías leerla y resumir, sugirió Catalina, filtrar cualquier manipulación o lástima y solo contar los hechos. O, agregó Leonor, podrías decidir que hay conversaciones que no vale la pena tener, ni siquiera las unilaterales. Tomé el sobre y observé la letra de David. Se veía más temblorosa de lo que recordaba, menos segura. Al parecer, la prisión había afectado su caligrafía tanto como su carrera legal. Creo, dije al fin, que la voy a leer. No porque me importen los sentimientos de David, sino porque tengo curiosidad por saber qué cree que puede lograr con una carta después de fracasar tan rotundamente en todo lo demás. Abrí el sobre y desplegué 2 páginas escritas con cuidado. María, comenzaba la carta. Sé que no tienes motivo para leer esto, y menos aún para creerme, pero quería que supieras que ahora entiendo lo que te hice a ti y a Rebeca. La cárcel me ha dado mucho tiempo para pensar en mis decisiones y sus consecuencias. Quiero dejar claro que esto no es un intento de minimizar mis delitos ni de pedir perdón que no merezco. Intenté matarte por dinero, manipulé a Rebeca para que me ayudara a robarte, engañé a compradores inocentes y usé mi formación legal para legitimar fraudes. No hay excusas para eso. Lo que quiero que sepas es que la investigación sobre mis actos ha servido para enjuiciar otros 17 casos de fraude a personas mayores en 3 estados. Mi colaboración ha llevado a condenas que recuperaron más de $2 millones para las familias de las víctimas. No borra el daño que causé, pero ha evitado que otros sufran lo mismo. También quiero que sepas que Rebeca me visita de vez en cuando. No lo hace para perdonarme ni para mantener una relación. Viene a entrevistarme sobre mis métodos y motivaciones, para su trabajo con la Fuerza Especial del Estado. Se ha vuelto increíblemente buena consiguiendo información que ayuda a proteger a otras familias. Estoy orgulloso de ella, si se me permite decirlo. Ha transformado su experiencia en una habilidad que importa. Es más fuerte y decidida que nunca, mucho más que cuando estaba casada conmigo. Sé que esta carta puede parecer interesada, pero quería que entendieras que tu decisión de sobrevivir y luchar tuvo consecuencias que van más allá de mi encarcelamiento. La atención pública sobre nuestro caso provocó cambios legislativos, mejor capacitación para personal médico y mayor protección para adultos mayores vulnerables. Te has convertido en una defensora cuyo trabajo salva vidas. Rebeca encontró una carrera donde su experiencia sirve para ayudar a otros. Incluso mi condena tiene valor si evita que otras familias pasen lo que pasamos nosotras. No espero perdón ni merezco tranquilidad, pero quería que supieras que el valor de tu coraje sigue teniendo efecto en personas que jamás conocerás. Con respeto, David. Leí la carta 2 veces. Luego se la pasé a Rebeca, quien la compartió con Catalina y Leonor. Nos quedamos en silencio varios minutos, procesando esta comunicación inesperada del hombre que casi destruyó nuestra familia. Bueno, dijo Catalina al fin, eso no era lo que esperaba. ¿Qué esperabas?, preguntó Leonor. Lástima, manipulación, intentos de minimizar sus crímenes. Esto es en realidad reflexivo. Rebeca levantó la vista tras releer la carta. Tiene razón sobre los efectos secundarios.
La Fuerza Especial ha usado nuestro caso como modelo para programas de capacitación en todo el estado. Hemos evitado decenas de estafas similares y el libro se está utilizando en hospitales y centros para adultos mayores por todo el país, agregó Leonor. Pensé en las palabras de David sobre consecuencias más allá del castigo. Supongo que incluso la gente terrible puede, a veces, ofrecer ideas útiles. ¿Vas a responderle?, preguntó Rebeca. No lo creo. No hay nada que necesite decirle a David ni nada que él necesite oír de mí, pero me alegra que haya escrito. ¿Por qué? Porque confirma que entiende el alcance total de lo que hizo. Eso es importante para su rehabilitación, aunque a mí no me importe su rehabilitación. Esa noche, mientras preparábamos la cena, Rebeca mencionó algo que claramente le rondaba en la cabeza. Mamá, quiero preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta. Siempre. ¿Crees que la carta de David fue sincera o solo otra manipulación? Pensé en la pregunta mientras cortaba verduras para la ensalada. Creo que fue ambas cosas. David es manipulador por naturaleza. Así piensa y así se comunica. Pero también creo que la cárcel lo obligó a enfrentar la realidad de sus actos de una forma que antes evitaba. ¿Entonces crees que siente verdadero remordimiento? Creo que es verdaderamente consciente de las consecuencias de lo que hizo. Si eso constituye remordimiento o no, es una cuestión filosófica para la que no tengo respuesta. Rebeca sonrió con esa satisfacción analítica que claramente heredó de mí. Esa es una respuesta muy de profesora. Soy una persona muy metódica. Esa forma de ser siempre me ayudó a separar lo que sentía de lo que era real cuando me tocaba evaluar situaciones complicadas. Mientras nos sentábamos a cenar, me di cuenta de que algo importante había pasado. La carta de David no volvió a abrir heridas del pasado ni creó nuevas complicaciones emocionales. Simplemente trajo información que solo confirmó lo que ya sabía. Sobrevivir a su intento de destruirme me había convertido en alguien capaz de proteger a otros de pasar por lo mismo. Las cuentas de la justicia no siempre son simples, pero a veces son sorprendentemente satisfactorias. 3 años después de la sentencia de David, estaba sentada en mi coche afuera del Centro Penitenciario Estatal de Jilotepec, preguntándome si había sido buena idea aceptar su solicitud de visita. Rebeca me había ofrecido acompañarme, pero esto sentía que debía hacerlo sola, no por David, sino para poder cerrar ese capítulo yo misma. La sala de visitas estaba hecha para ser lo más deprimente posible, sin dejar de cumplir con lo básico de la dignidad humana. David estaba sentado en una mesa de metal, vestido con el uniforme de la prisión, que lo hacía ver más chico y más viejo de lo que lo recordaba. 3 años encerrado, le habían quitado esa fachada de seguridad profesional, dejando ver algo más humano. «María», dijo en cuanto me senté frente a él, «gracias por venir. No vine para que te sientas mejor, David. Vine porque tengo preguntas y quiero respuestas». «Claro, pregunta lo que quieras», contestó. Observé su rostro, notando los cambios reales que la cárcel había provocado. Ya no tenía ese encanto fácil que lo hacía tan persuasivo. En su lugar, parecía haber algo parecido a la honestidad. Quiero entender cómo lograste convencerte de que matarme poco a poco era una solución válida para tus problemas. David se quedó callado un momento largo, eligiendo con cuidado sus palabras. Nunca lo pensé como matarte. Me repetía que solo te estaba enfermando lo suficiente para que necesitaras ayuda con tus cosas. No fue hasta que casi mueres que entendí lo que realmente estaba haciendo. ¿Y cuando te diste cuenta de que era intento de asesinato? Me entró el pánico. Todo el plan se estaba viniendo abajo. Los problemas con el título de la casa. Los compradores empezaban a hacer preguntas. Rebeca empezaba a sospechar. Pensé que si morías de causas naturales, todos los problemas desaparecerían. La manera tan natural en la que hablaba de planear mi muerte me helaba la sangre, pero también me daba claridad. ¿Qué te hizo pensar que podías salirte con la tuya en un fraude así de complejo? Arrogancia, sobre todo. Ya llevaba años haciendo versiones más pequeñas de esto sin que me atraparan. Clientes mayores que firmaban documentos sin entenderlos. Familiares que aceptaban consejos legales dudosos porque confiaban en mi experiencia. ¿Cuántas víctimas más hubo? ¿14?
A lo largo de 8 años. En su mayoría personas mayores con propiedades que necesitaban ayuda legal para hacer traspasos. Yo los convencía de firmar poderes que les daban más autoridad de la que querían ceder. Luego usaba esa autoridad para beneficiarme a mí o a mis socios. Absorbí toda esa información con el interés distante de quien estudia un caso especialmente retorcido. ¿Y sus familias nunca sospecharon? Algunas sí, pero era cuidadoso al escoger a personas cuyos familiares ya tenían problemas de comunicación o estrés financiero. Es más fácil convencer a alguien de que necesita ayuda profesional cuando ya está superado por todo. ¿Y Rebecca? ¿Cómo la convenciste de involucrarse? El gesto de David cambió, como si realmente sintiera culpa. Rebecca se sentía sola y le daba inseguridad su estatus social. La convencí de que vender tu casa era parte de una planeación financiera legítima. Luego la hice sentir inteligente por entender estrategias de inversión complejas que en realidad eran lavado de dinero. ¿Ella sabía del envenenamiento? Nomber, le dije que tenías problemas con tus medicinas y que yo te estaba ayudando a organizarlas. Me creyó porque quería creer que alguien más estaba manejando tus problemas. Me recosté en la silla, procesando lo que ya sospechaba. Rebecca fue ingenua y egoísta, pero no fue cómplice consciente de un intento de asesinato. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, pregunté. Porque Rebecca me lo pidió. Me dijo que entender cómo actué le ayudaría a trabajar con otras familias que han sido víctimas de fraudes similares. ¿Y tú la ayudas por qué? Porque es lo único útil que puedo hacer con lo que sé. No puedo deshacer el daño que hice, pero sí puedo evitar que otros pasen por lo mismo. Hablamos durante otra hora más, con David compartiendo detalles sobre sus métodos y motivaciones que serían valiosos para el trabajo de Rebecca con el grupo especial. Ya casi al final de la visita, me quedó una última pregunta. ¿Entiendes por qué no te perdono? Sí, respondió sin titubear. No se perdona a alguien que intentó asesinarte. Lo sobrevives, lo detienes y sigues con tu vida. El perdón es para errores, no para intentos calculados de matar a un familiar por dinero. Miré a este hombre que casi logra borrarme de mi propia existencia y sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Algo que no sabía que aún seguía fuera de lugar. No era perdón, sino una especie de cierre que vino de comprender completamente lo que había sobrevivido. David, le dije mientras me preparaba para irme, espero que la cárcel te haya enseñado algo sobre el valor de la vida ajena. Lo aprendiste demasiado tarde para mis víctimas, pero tal vez no demasiado tarde para las que podrían venir después. Salí del penal sintiéndome más liviana que en muchos años, no porque hubiera perdonado a David. El perdón no era necesario ni merecido, sino porque confirmé que haber sobrevivido a su ataque me llevó a proteger a otros de depredadores como él. Esa noche, llamé a Rebecca para compartir la información que David había dado sobre sus métodos y víctimas. Ella escuchó con la atención profesional de quien está construyendo una visión completa sobre cómo opera el fraude familiar. ¿Cómo te sientes después de verlo?, me preguntó cuando terminé de dar mi informe. Como si por fin hubiera leído el último capítulo de un libro que llevo 3 años tratando de terminar. Entiendo lo que pasó, por qué pasó y lo que hemos construido a partir de esos escombros. ¿Y David? David está cumpliendo su condena y ofreciendo información útil sobre cómo operan ciertos delitos. Esa es justicia suficiente para alguien que intentó matarme por dinero. ¿Crees que ha cambiado de verdad?, me quedé pensando mientras miraba el mar desde mi terraza. Creo que la prisión lo obligó a enfrentar la realidad de sus actos de una manera que antes evitaba. Si eso representa un cambio genuino, es menos importante que si resulta en cooperación útil con las autoridades.